Muy buenas noches, bienvenidos a Índice Económico. Soy Marilena Vega y es un gusto saludar, como todos los miércoles, a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. Buenas noches, Marilena Vega. Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña. Hoy vamos a platicar del comercio electrónico. El gobierno mexicano y la iniciativa privada detonarán la inversión en infraestructura en el año 2020 con 62 proyectos que implicarán una inversión de 258,000 millones de pesos a través de distintos mecanismos. El Consejo Coordinador Empresarial advirtió que el TEMEC puede ser ratificado por la Cámara Baja de Estados Unidos antes de la primera semana de diciembre, mientras la AFL-CIO pidió a los demócratas no apoyar el acuerdo hasta que el presidente Donald Trump haga más cambios en la ejecución de disposiciones. El presidente Donald Trump amenazó con más aranceles a China si no logra un acuerdo que finalice la guerra comercial. Goldman Sachs considera que la disputa bajará gradualmente de intensidad. El personal ocupado en la industria manufacturera registró una contracción de 0,1% anual durante septiembre, lo que representó la caída del indicador desde 2010, así lo informó el INEGI. ¿Cómo nos encontramos en materia de comercio electrónico en territorio nacional? Vea lo que le preparamos. El comercio electrónico continúa su ascenso en territorio nacional. De acuerdo con datos de la Asociación de Internet, el crecimiento que genera el comercio electrónico es de 20%. Una estimación sobre el primer semestre del 2019 pronosticó un incremento del 18% por arriba de las cifras del año pasado. Dentro de la lista de compras electrónicas destacan los servicios digitales por cantidad de transacciones. Figuran entre las principales categorías el transporte de personas con un 60%. Los servicios de música y video digital con un 49%, los boletos de eventos con 41% y descargas digitales de libros y aplicaciones un 39%. No obstante, la ropa y accesorios está siendo un artículo que comienza a descender en compras vía Internet, pues registraron un rezago de 35%. Otro mercado que está bajando son las compras internacionales, ya que en 2018 demostraron un descenso de 47 a 41%, mientras que el mercado de viajes se elevó a 37%, siendo la categoría con el mayor registro en promedio. El comercio electrónico es un mecanismo que ya está muy arraigado en nuestro país. Se está empezando a desarrollar, se están creando políticas públicas y los diferentes agentes económicos están construyendo este nuevo esquema de comercio. Para platicar de dónde estamos parados y sobre todo cuáles son los principales desafíos que tiene México al respecto, gracias que está con nosotros Rodrigo Barrientos. Él es el CEO de TED Innovación. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Marilena. Darío, muchas gracias por el espacio. Buenas noches. Ya muchas operaciones de comercio se hacen a través de medios digitales. El sector de la banca ha desarrollado muchas herramientas. Vemos muchos oferentes de servicios y de productos. Pero ¿cómo está asumiéndolo el mercado, el consumidor final? ¿Está echado para adelante? ¿Sientes tú que todavía hay restricciones, hay ciertas reticencias? Es un tema muy interesante. Partimos de que el año pasado se estima que se vendieron 500,000 millones de pesos en comercio electrónico en México, ¿no? Es una estimación que está creciendo casi a 20% anual, ¿no? Se está generando mucho. Nosotros hemos identificado que el tema del comercio electrónico no está en la demanda, sino en la oferta. Es decir, hoy hay más personas queriendo comprar en línea que empresas vendiendo todavía. O sea, sí existe una demanda, sí existe una necesidad. De hecho, esto lo vemos reflejado porque el 40% de las transacciones que se hacen aquí en México son a comercios de empresas extranjeras, ¿no? Es decir, sí se está buscando un consumo, ¿no? Nosotros lo identificamos muy interesantemente. Y también se vuelve una estrategia en el cual hoy para las empresas mexicanas ya no se puede ignorar, ¿no? Pasó en Estados Unidos hace algunos años donde había casos de terror, donde empresas quebraban por no entrar al comercio electrónico. Hoy México está entrando en esa etapa, donde ya se debe de contemplar el comercio electrónico como uno de los canales de distribución. Y justo hoy estamos en esa etapa. Nosotros creemos que vienen 2 años todavía de este proceso de evangelización, donde las empresas van a empezar a terminar de implementar de manera profesional una estrategia de comercio electrónico. Pero también es un momento de empezar
a identificar los retos que se tienen para lograr de manera correcta un comercio electrónico, ¿no? Oye, Rodrigo, ahorita que decías eso, la oferta, dices, hay mucha oferta, hay un poco de... la oferta y la demanda no va de la misma mano. ¿Se debe a qué? ¿A falta de regulación? ¿Se debe a que todavía llegó tarde en México versus otros países? ¿A qué se debe? Nosotros identificamos 3 principales razones para esto. Primero, que las empresas le den la importancia que tiene el comercio electrónico. Venimos pues, de empresas que a lo mejor han operado por décadas de cierta manera y tomar una decisión así pues, requiere muchos cambios, incluso riesgos, ¿no? Entonces, es justo esta etapa en la cual las empresas están empezando a entender la importancia que tiene. La otra es la asignación de recursos. Es fundamental entender que el comercio electrónico va por publicidad, es decir, el gasto de publicidad. Nosotros tenemos casos de empresas donde antes tu presupuesto publicitario era el 5% y se tiene que subir hasta el 20%, ¿no? Entonces ahí es donde se asusta la empresa y dice, híjole, pero ya cuando ves todo lo que implica el comercio electrónico y todos los costos que se ahorran, tu utilidad neta termina siendo incluso mayor. Pero sí es este tema de reasignar recursos a lo que implica el comercio electrónico, que también implica un reto en muchas áreas. Y el tercero es profesionalización. México está en esta etapa de profesionalizar. Es importante que los empresarios en México aprendan que no solo se trata de una estrategia de community management, ¿no? No solo es Google y Facebook, ¿no? Es hacer una estrategia completa donde implica tecnología. Nosotros aplicamos en nuestras empresas mucho algoritmos de inteligencia artificial, donde ya se tiene una información brutal para poder empezar a tomar decisiones y saber qué producto ofrecer, en qué momento, desde qué dispositivo, a qué tipo de persona. Entonces, estas decisiones integran una estrategia donde es publicidad, manejo de redes y motores de búsqueda, pero también tecnología potente. Entonces, son estos 3 retos, ¿no? Primero, entender la importancia del canal, asignar los recursos necesarios y después usar un equipo profesional para esto, ¿no? Dices que el problema no es tanto la demanda, sino la oferta. Y estos mecanismos que acabas de poner sobre la mesa es lo que en todo caso necesitaría esta oferta para detonar o satisfacer esta demanda. Es correcto. De hecho, tenemos algunos casos de éxito bastante interesantes de empresas grandes, multinacionales, donde aquí en México nosotros les llevamos sus comercios electrónicos. Llevaban varios casos donde se llevaban más de 1 año o 2 años operando un comercio electrónico sin llegar a vender ni un producto, ¿no? Dentro de un mes completo. Entonces, cuando se empieza a hacer este proceso ya de manera profesional, se disparan las ventas, al grado de que en algunas empresas nosotros hemos vendido más en la tienda en línea que en todos los demás canales de distribución, incluyendo retail, B2B, contratos con gobierno y demás, ¿no? Realmente es un potencial de venta brutal, pero se tiene que hacer de la manera correcta, ¿no? Rodrigo, versus México, versus otros países, Europa, Estados Unidos, ¿cómo nos encontramos? Nosotros tenemos la oportunidad, nosotros llevamos la representación de marcas multinacionales en México y justo eso nos da la oportunidad de compararnos contra otros países. Y es muy interesante. Definitivamente Estados Unidos nos lleva muchos años, no simplemente por el tamaño de economía que es. Pero hay algunos espacios, por ejemplo, en Latinoamérica, pues en México sí somos punta de lanza, ¿no? En Europa, por ejemplo, aunque no van tan acelerados como Estados Unidos, sí se identifica mucho más demanda, sobre todo por el nivel de la economía, ¿no? Que se tiene en Europa. Y en Asia, bueno, Asia es una locura, ¿no? Se ha explotado de manera brutal. Por eso identificamos que estos 2 años es el momento de México, ¿no? O sea, tenemos ahorita, por ejemplo, te hablo que el 70% de los mexicanos son considerados usuarios de Internet. El 75% de los usuarios hoy ya son consumidores en línea y el 60% son usuarios recurrentes que hacen por lo menos una compra al trimestre. Y algo muy interesante, el 91% de las personas que hacen su primera compra en línea van a repetir una segunda compra en menos de 3 meses. O sea, estamos en esa época de, pues digo, y lo sabemos, ¿no? O sea, ya sabes, la tía, la abuelita que le tenía un poco de miedo, de repente encuentra algo en una tienda en línea que no conseguía por otra parte, se anima a hacer la compra y dice, ah, caray, fue una buena experiencia. Además, nosotros en nuestras plataformas, la mayor cantidad de compras las tenemos entre 10 de la noche y 11:30 de la noche, ¿no? Donde también te habla de una necesidad en cuanto a el momento en el que quiere comprar el consumidor, ¿no?
Entonces lo que necesitamos son más comercios que tengan habilitado la infraestructura para hacer posible el comercio electrónico, porque el sistema financiero está preparado también. Es correcto. De hecho, este año está entrando CODI, la plataforma de cobro del gobierno, cobro digital. Esto viene también a ayudarnos en muchos temas a nivel confianza en los comercios electrónicos. Un ejemplo claro es, ya no existe menos riesgo del tema del contracargo, porque por diagrama de flujo de cómo funciona la operación, el usuario desde la aplicación móvil del banco, que ya la mayoría de los bancos ya lo están activando de manera correcta, tú aceptas el cargo. Entonces ya ni siquiera hay una disputa de si fue un cargo falso o no fue un cargo falso. Otro tema con CODI, ya tenemos un código de barras, código QR exclusivo para esa transacción. Yo ya no tengo que estar metiendo los datos de mi tarjeta a una página que a lo mejor desconozco, ¿no? Y bueno, otros temas, por ejemplo, que CODI nos está bajando temas incluso de comisiones con pasarelas de pago, ¿no? En donde pues, a lo mejor un 2-4% se vuelve interesante pues, para cualquier empresa cuando te ahorras una comisión de ese tamaño, ¿no? Y sí, definitivamente la banca hoy va a jugar un papel fundamental con todo el tema de aplicaciones móviles que ya se están integrando con CODI. ¿Cómo está ese tema de seguridad? La seguridad en el tema tecnológico tiene 3 niveles. Primero, la seguridad física, en donde hablamos de contraseña y usuario y todo eso. La seguridad de transacción, donde el usuario debe asegurarse es cuando mis datos viajan por el aire, ¿no? El Claro. usuario se debe asegurar este candadito, ¿no? O verde y algunas otras prácticas. Y después la seguridad física ya de almacenamiento, ¿no? Donde están las bases de datos. Lo que al usuario nos importa es la física, ¿no? Donde nos pueden robar nuestros datos bancarios y demás. Yo te hablo que el año pasado se registra que el 80% de los consumidores en línea ya tienen confianza en el comercio, ¿no? Esto nos habla de que ya existe esta evolución que veníamos de hace 5 años arrastrando de menos de 40% de confianza. O sea, en 5 años el mexicano ha aprendido a comprar en línea, ¿no? Y es un tema de 2 vías, proveedor y consumidor. O sea, tanto las empresas han empezado a hacer buenas prácticas, obviamente el gobierno está jugando un papel fundamental, la banca, pero también el usuario ha aprendido a comprar en línea, ¿no? Ha sido a veces a punta de malas experiencias, a veces a restricciones por medio de la industria, pero ya estamos en un punto donde la confianza existe y ya también los usuarios han entendido las reglas, ¿no? del comercio electrónico. Pues muchas gracias, Rodrigo Barrientos, director general de TED Innovación Tecnológica. Marilena, Darío, muchas gracias por Muy el buenas espacio. noches. Pues definitivamente el comercio electrónico va evolucionando y va acelerándose cada vez más. Que bueno, al final del día ya están todas las reglas puestas, Darío. Sí, y yo no me hubiera imaginado que el mercado existe. ¿Por qué? Pues por luego problemas de falta de confianza, de reticencia, pero pues ahí está, listo para pues generar mucho comercio electrónico. Marilena Vega, muy buenas noches. Buenas noches, Darío. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles 11:15 de la noche, Índice Económico por ADN 40.